Bueno, muy buenas tardes a todos los matriculados del Consejo de La Pampa. Una alegría poder estar en contacto con ustedes. En varias oportunidades estuve en General Pico y Santa Rosa, siempre haciendo en un mismo día a veces capacitaciones, en especial temas de derecho comercial que son societarios. Y bueno, esta oportunidad, como todos sabemos, tenemos que hacer todo online. Así nos estamos manejando, ¿no? Para nuestra actividad profesional, para la docencia universitaria, etcétera. Así que esto es novedoso, pero bueno, en esta oportunidad me presento, para los que no me conocen, soy el doctor Marcelo Perciavale, director del Departamento Societario Concursal de Derecho Comercial de REPAR. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema de candente actualidad, que es la nueva ley de locaciones urbanas. Fíjense, yo voy a ir, la idea es que yo voy a ir, este es el material que que les queda a ustedes por supuesto, y la idea es ir siguiendo artículo por artículo de la reforma. Esta es la ley 27.551. Es una ley que prácticamente tiene 30 artículos nuevos, muy importante la modificación, y otros han quedado, no se han modificado. Lógicamente vamos a ver todas las reformas, artículo por artículo, y la parte práctica, con los modelos de contrato, cómo quedan después de esta reforma. Creo que los Jorgelina y Franco le habrán dicho de que hace un mes yo saqué el libro, cuando sale la ley de locaciones urbanas, y ahí está, por supuesto, están todos los artículos, y también está esto. Este es el texto, precisamente, la parte que se modifica, no los que no se modifican, porque sería imposible, tardaríamos mucho tiempo, artículo por artículo de la ley de locaciones. Pero acá está en sí lo más importante, que es toda la reforma y cómo queda, ¿sí? Bien, haciendo un pequeño análisis histórico, el tema de las locaciones, de las locaciones urbanas, porque esto es locaciones urbanas, comerciales, habitacionales y alquiler temporario. Brevemente, no vamos a decir históricamente, parece ser que allá por 1930 o 1940 o 1920 no era un gran problema las locaciones o alquilar una habitación en Buenos Aires o en Argentina. Parece ser que era muy común, cuando había una buena cosecha o un comerciante próspero, destinar como inversión hacer un edificio, que de hecho en Buenos Aires existen, que son las famosas casas de renta. Tal es así que hay convenios colectivos de casas de renta, encargado de casa de renta y encargado de propiedad horizontal, la clásica que conocemos después con la propiedad horizontal. Es decir, encargado de casa de renta era todo un edificio que se utilizaba para alquilar. Bueno, así sucedió durante mucho tiempo, pero parece que en una de las presidencias de Juan Domingo Perón sale una ley de congelamiento de los alquileres. Parece ser que a partir de ahí viene el déficit estructural, ¿no?, de la Argentina a nivel locaciones, porque bueno, ya no se hicieron más inversiones para casas de renta, tal es así que en muchas oportunidades o en muchos casos los antiguos propietarios se lo vendieron a los inquilinos porque no podían aumentar el alquiler. Y bueno, en cierta manera, por lo que dicen históricamente, yo lo comento así muy sintéticamente, pero esto dio grandes conflictos, juicios, escenas policiales. Pero bueno, a partir de ahí empieza a venir el déficit habitacional, que arrastramos a estos días, por supuesto. Entonces, claro, toda ley de alquileres, cuando se introduce en el mercado, no es muy buena en general, porque lógicamente la idea es que la autonomía de la voluntad vaya rigiendo las partes en los contratos, y en especial este. Lógicamente el poder público tiene su facultad de poder, de intervenir, etcétera, etcétera, pero bueno, la idea es que no intervenga demasiado. Vamos a ver una ley donde van a ver que la mayoría de los artículos, y el legislador lo dice, están a favor de la parte más débil. En este contrato, sin duda, siempre es el inquilino o el locatario. Entonces, como tal, van a ver que es toda una reforma muy favorable, en este caso, al locatario. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver artículo por artículo, y acá fíjense que ya en la introducción tienen la ley, que es la 27.551,
Históricamente la 2391, que fue en el año 84, fue una ley buena, parejita, con muy pocas modificaciones, pasó al Código Civil y Comercial de la Nación, agosto del 2015, y durante agosto de 2015 a esta fecha, en la parte contrato de locaciones, la 13512 se derogó, en la parte de locaciones del Código Civil y Comercial, pasó a estar todo lo referente a locaciones. Ahora, a partir del 30 de junio, sale en el boletín oficial esta nueva ley, 27551, que en el mismo dice que el día siguiente de su publicación en el boletín oficial es la vigencia. Así que, muy reciente. Vigencia 1 de julio 2020. Todo lo que surja a partir, o todos los contratos que hagamos a partir del 1 de julio, va a regir esta ley. Nosotros esta tarde vamos a ver todos los artículos, de pasada la hora y 10 más o menos vamos a hacer un pequeño break, de 10-15 minutos como mucho, seguimos, y al final yo atiendo todas las consultas con mucho gusto, que ustedes me efectúen, las hacemos acá, y si me queda alguna pendiente que es necesario estudiarla, me comprometo a estudiarla y en 24 horas enviársela. Esta ley, la 27551, vamos a ver, como está en la parte, convengamos, cuando la vayamos viendo se van a dar cuenta, no es bastante prolija, el legislador no ha sido muy prolijo en esta norma, se nota mucha copy-paste y básicamente intromisión, ¿no?, de artículos sacar y poner. Vamos a fijarnos que es una ley que hasta el artículo 13 tiene artículos nuevos, bis, agrega artículos bis, modificaciones, 2 artículos inclusive que no tenían nada que ver con locaciones, unos de contratos generales y otros de martilleros, pero que también se modifican, y a partir del 13, nuevos artículos, que no estaban en la ley de locaciones, que son totalmente nuevos. Es decir, la técnica legislativa de esta ley deja mucho que desear, pero bueno, creo que acá está todo lo de locaciones, así que me parece importante en ese sentido que vamos a ver todo acá, lo que es esta parte fundamental. Bien, ya entrando de lleno, vamos a fijarnos en el desarrollo. El único artículo, hay un solo artículo que vamos a ver, que está más adelante, no es este, el 75, que es el único que yo lo transcribo y lo comento, pero no sufrió modificación. No obstante, como es el tema de la moneda extranjera, siempre hay dudas, siempre hay consultas, y por eso ahora seguidamente yo lo voy a recalcar, pero le voy a hacer a colación de por qué lo traje, que es el único que no fue modificado, pero igual lo quise comentar, ¿no? Bien, empezamos con el artículo 75. Fíjense que el artículo 75, y antes que nada van a ver que la temática es artículo 75, el texto anterior en azul, para que ustedes puedan cotejar cuál es la reforma. Así que vean el texto nuevo, la reforma, y después está mi comentario, que por supuesto yo se los estoy ampliando en este momento, pero para por lo menos le quede la idea central de lo que estamos hablando, pero esa va a ser la mecánica que vamos a seguir en todos los artículos. El artículo 75 no está en el título de locaciones, está en la parte de contratos en general. Este es, como les dije, solo 2 artículos no tienen nada que ver con locaciones, es decir, que no están en el título de locaciones del Código Civil. Uno es este, 75, que es una perla, créanme, porque ha pasado, está bien, la ley tiene mes y monedas, pero en los pocos comentarios que vi, no recalcan tanto esto como la importancia que tiene. Si ustedes leen el texto anterior con el texto nuevo, la modificación es la segunda parte, donde dice, pueden además constituir un domicilio electrónico. Y esto va a ser para todos los contratos, es decir, no solo para el contrato de locaciones, porque esto está en la parte general del 75 de los contratos. Entonces, como tal, este va a regir para todos los contratos. Fíjense, yo me hice algunas consultas porque, claro, no define lo que es un domicilio electrónico. Lamentablemente no define lo que es un domicilio electrónico, y como tal, uno se pregunta qué puede ser, ¿no? Es decir, ¿a qué nos atenemos cuando hablamos de domicilio electrónico? Por mi parte, una red social, un WhatsApp, yo considero que
porque pensemos que esto después, hoy o mañana, si hay un conflicto, lo tenemos que probar, ¿no? Es decir, que este era el domicilio, que yo envié mi mail a este domicilio. Me parece que, como yo contesto acá, fíjense, en respuesta a ello, considero que debe ser un email, por el tema de la casilla de correo y que se puede demostrar. Me parece que esta es la forma más segura, ¿no? Porque después, al margen que nosotros podemos copiar las pantallas y llevarlas a un eventual juicio si se nos desconoce el tema, pero bueno, me parece que, o librar un oficio a Gmail, a quien sea la prestadora, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad básicamente cuando tenemos una casilla de email, porque lo otro sería, ¿no? Un WhatsApp, una red social, la veo más complicada en el tema de la prueba, aunque insisto, no lo define el Código Civil. Inclusive, el decreto 182 del 19 reglamenta la firma digital. Y en el artículo 36 habla de los terceros de confianza, que son estas empresas que son una suerte de correos, de notarios electrónicos, ¿no? Que toman datos electrónicos como el envío de documentos, contenidos en determinadas páginas web, fecha de documentos, que luego pueden ser acompañados como prueba en procesos judiciales. En lo que importa aquí, los terceros de confianza intervendrán en las notificaciones a pedido de las partes. Esto facilitará la prueba de esta notificación en caso de desconocimiento del destinatario. Es decir, esto es algo que yo le agrego, ¿no? Es decir, un poco como que le busco la vuelta a algo que para mí es trascendental. Desde ya digo, bienvenido el domicilio electrónico, bienvenido porque nos adaptamos a los tiempos modernos. Fíjense que antes, y vamos a ver a lo largo de la ley, cuando había algún conflicto, siempre estábamos con que hay que mandar la carta de documento y esperar que le llegue al domicilio y a partir que la reciba y todo lo demás, siempre bastante engorroso el tema. Creo que acá el legislador se ayorna a los tiempos modernos y nos regala el domicilio electrónico para todos los contratos. No solo, insisto, las locaciones, sino para cualquier otro contrato que esté en el Código Civil y Comercial de la Nación. No colocando el domicilio electrónico, básicamente vamos a poder dirigirnos, y la celeridad es notoria, ¿no? Es decir, se va adaptando a los tiempos que corren. Nosotros teníamos en la editorial este libro, ¿no? El Manual de Reuniones de Multimedios, del doctor Carlino, que ya en cierta manera se adaptaba bastante. El profesor tucumano nos enseñaba un poco todo esto, cómo iba a surgir, y bueno, con este tema de la pandemia todo se fue acelerando, ¿no? Así que bueno, este es el comentario en sí en el artículo 75. Vamos a volver en todo este comentario varias veces al artículo 75, porque cuando amerita notificaciones, yo se los voy a recalcar este artículo, porque me parece que es un verdadero hallazgo, una verdadera perla dentro de las modificaciones que hay en la ley de locaciones y los contratos en general. Bien, este era el artículo, disculpen, a lo mejor me apuré antes de empezar la charla. Este era el artículo que yo les comentaba, que 1187, que es donde empieza contrato de locaciones, que no se modificó. No obstante eso, por eso ustedes no van a ver acá texto anterior, porque tienen sí la concordancia que yo he colocado en concordancias con el código derogado, o con este mismo código, para que después ustedes puedan ampliar el conocimiento, la lectura. Esto es, si ustedes quieren, no hay texto anterior, porque es el único que no tiene texto anterior. Este artículo sigue vigente. Pero mi inquietud en traerlo a colación, este artículo, radica en que ustedes en más de una oportunidad habrán tenido de sus clientes o le habrán consultado la posibilidad de hacer el contrato de locación en moneda extranjera. Y lógicamente uno no sabe un poquito a veces para dónde disparar. Vamos a tratar de analizar un poquito esto y terminar, arribar a una conclusión. Fijémonos que el 1187 dice que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Bueno, ven, en subsidio se aplica todo lo al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio, objeto, a la compraventa. En subsidio de la locación, cuando no está, vamos a la compraventa, no queda duda. Pero acá lo más claro es lo primero, ¿no? Cuando dice, a cambio del pago de un precio en dinero.
¿Y dónde empieza el problema? Bueno, esta primera parte la podemos saltear porque esto es, como yo soy docente en la facultad, muchas veces todos los contratos tienen que tener, si es bilateral, oneroso, a ustedes les sirve como cultura general, pero a lo que yo voy es al tema de si se puede o no pagar en moneda extranjera. Dice, fíjense, en 1187, como les recalqué, a cambio de un precio en dinero, pero cuando vamos al 765, establece que la moneda extranjera del Código Civil es una cosa. El legislador nuestro a la moneda extranjera le dice que es una cosa, no le dice que es dinero. Entonces, bueno, si nos atenemos al texto del 765, que categoriza como alquiler, tiene que ser en dinero, el 1187, en términos generales, ¿qué decimos? No podría ser en moneda extranjera porque precisamente la moneda extranjera es una cosa. Pero hay algunos autores, entre ellos Abatirroca, que un poco como que le buscan la vuelta, ¿no?, al tema y empiezan a hacer todo como un análisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dicen estos autores? A lo mejor sí nosotros podríamos hacerlo en moneda extranjera. Pero ¿y cómo podríamos hacerlo en moneda extranjera? Haciendo este tema, fíjense cómo le buscan la vuelta. Dice, se puede pactar en dólares, la daría el 1133 del Código Civil, que habla de precio, en el capítulo de compraventa. Es decir, vamos a la compraventa. Y cuando define el contrato de locación, remite al precio de la compraventa. Efectivamente, en la segunda parte de este artículo, el 1133, dice, la determinación del precio dice, en cualquier otro caso se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. Es decir, este artículo nos estaría habilitando a fijar el precio de la cosa. En consecuencia, se puede pactar el alquiler necesario en pesos para comprar esa cosa que serían dólares. Entonces, en el contrato podríamos poner, se pacta en tantos pesos, que podrían, equivalente a tantos dólares que pueden conseguirse en el mercado o el Banco Nación bueno, un tema complicado. O la otra cláusula también traen a colación, la vieja cláusula Bones, que dice, el alquiler se fija en $200 mensuales, donde el locatario dice que tiene esa plata para pagar todo el contrato, que tiene los dólares para pagarlo. Claro, el tema es que para comprar $200 en la actualidad, que es lo máximo que nos permite la ley, nosotros no podemos para pagar alquiler, ni es solamente atesoramiento. Y por lo que está surgiendo en los matutinos de hoy, lo más probable es que esto dure poco y nada, ¿no? Pues ya están con la idea de sacar hasta esos $200. Así que como vemos, posibilidad de munirnos legalmente de dólares no vamos a tener por mucho tiempo en nuestro país, porque son necesarios para la economía, ergo, conseguirlos en otro país no va a ser nada sencillo. En síntesis, si bien haciendo todo este andamiaje, todo lo que dicen otros autores, cabría esta posibilidad lejana de hacerlo, yo personalmente me defino, fíjense en la parte final, que yo soy la idea de no hacerlo, porque sabemos que nuestra justicia, desde ya el derecho no es exacto, y entonces un tribunal puede opinar de una manera y otro otra, y echar a juego la teoría de la imprevisión, y que yo no tengo esa plata, y me parece que se terminaría en un problema más grande que el del comienzo, ¿no? Es decir, en síntesis, yo considero que el contrato de locación tiene que estar en pesos. Ustedes dirán, sí, yo tengo un contrato en moneda extranjera, lo hice, nunca hubo problema. Sí, fenómeno. Ustedes lo pueden hacer en dólares, en euros, en lo que sea. Mientras no haya problema que ustedes conozcan a la persona porque sabe que tiene los dólares, es un extranjero que venga acá y se lo va a pagar en dólares, no hay ningún problema con los dólares. Ahora bien, esto uno abre el paraguas por si hoy o mañana tenemos que ir a tribunales a hacer valer los derechos, ¿no? Ahí ya se complicaría el tema. Así que bueno, esta era la idea de este artículo, que por eso yo lo estoy trayendo a colación, precisamente, el 1187, aquí tienen la explicación. Y ahora sí, ya seguimos con todos los artículos que son motivo de una reforma en el Código Civil, en el Código Civil, precisamente. Bueno, seguimos, como ustedes saben, texto original, 1196, texto anterior, fíjense acá, más clarito, la concordancia,
con el código derogado, la concordancia dentro del propio código y el comentario. Bien. ¿Qué nos dice este nuevo artículo? Bueno, trae varios, fíjense, una aclaración que seguramente ustedes van a preguntar. Yo desde el principio le dije que esto atañe tanto a la locación habitacional, la locación comercial y la temporal. Van a ver que el legislador, en algunos casos, cuando quiere hacer prevalecer de que solo es para la locación habitacional, lo va a decir, como en este caso. Fíjense, artículo 1196, locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario el pago de alquileres anticipados por pedidos mayores a un mes, los depósitos de garantía o exigencia por cantidad mayor al importe equivalente a un mes. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes. El reintegro deberá hacerse en efectivo al momento de la restitución. El pago de las llaves o equivalente tampoco no se cobrará. La firma de pagaré por adelantado tampoco. Acá está el comentario. ¿Qué importancia tiene o qué rescatamos en primer lugar de todo esto? Que si el destino es habitacional, no podrá requerirse el pago de alquileres por periodos mayores a un mes y la garantía. Recuerden que muchas veces de garantía era muy común que se pidiese 2 meses, inclusive a veces más. Acá nos dice, no, solamente se baja a un mes la garantía. Igual que alquileres anticipados, solo un mes. Esta parte se repite, ¿no? Es decir, acá no se puede pagar un valor llave. En un comercio sí que se va a poder. Ven que acá nosotros ponemos el legislador locación habitacional. Quiere decir que si la locación es comercial, sí podría hacerse un valor llave. Un negocio que está en un shopping y da a la calle tiene mucho más valor que uno que es interno. Bueno, la firma de los pagarés, esto es una vieja costumbre que se hacía muchas veces, se hacían pagar todos los recibos de pago, los 24 meses de alquiler, cuando el plazo eran 2 años, para que si no nos pagaban nosotros ejecutáramos los pagaré. Esto ya ni en el derecho del consumo se acepta el pagaré así, se acepta en la medida que tenga todos los requisitos de la ley de consumidor. Pero tampoco en el derecho del consumidor se acepta esta firma de pagaré sin ningún tipo de, sin un mutuo que aclare muchas cosas. Bueno, acá va de suyo que la vieja ley, tanto la del Código Civil, repite en esta nueva ley esto, ¿no? Entonces, yo que rescato en el comentario, digo, se frenan de esta forma los abusos hacia los locatarios por parte de locadores en atención a la necesidad muchas veces impostergable de la vivienda. De esta forma se pretende desacreditar la costumbre de hacer tantos pagarés. También se prohíbe cobrar un valor aparte, esto lo expliqué. En este caso podría ser un depósito de moneda extranjera. Yo acá lo aclaro porque me lo han consultado en más de una oportunidad si la garantía podría ser en moneda extranjera. Vimos que el precio del alquiler mensual, no, yo por lo menos no soy de esa idea, pero claro, acá fíjense que se modifica otra importancia en esta ley. Por este artículo, ahora, nosotros, cuando termine el contrato, es decir, el locador, obligatoriamente le tiene que dar al locatario el dinero de acuerdo al último pago del último mes. Y no puede poner en el contrato, ¿se acuerdan que muchas veces ponía, la garantía se devolverá después de los 60 días, una vez, los gastos? No. Acá, ¿qué dice el legislador? Usted va a tenerle que pagarle, y muchas veces, lógicamente, tomábamos, ¿no?, como mes de depósito desde el inicio, y eso quedaba fijo, y hasta después de 2 años se devolvía al valor histórico, nunca se actualizaba. Ahora el legislador me está diciendo que ese importe que yo recibo, si por ejemplo empieza el contrato con 20.000 pesos, y después de 3 años, que ahora es el plazo mínimo, vamos a ver, yo termino pagando 50.000, yo no le voy a dar 20.000 el último mes, le voy a tener que dar 50, es decir, 30 más. Y se lo voy a tener que dar en el momento que se va. Le podré descontar los gastos eventuales, si todavía no vino la luz, el gas, etcétera, se lo podré contar, pero no puedo decirle que dentro de 60 días se lo voy a devolver una vez que haga todos los gastos. Entonces, ven que
modificación importante que tenemos en este tenor. Entonces, yo pregunto, ¿puedo en moneda extranjera tomar un... Yo no lo veo mal a lo mejor la garantía de tomarla en moneda extranjera. Igual estaremos a las resultas de cuánto terminó pagando el último mes. Pero bueno, ahí como garantía, para que más o menos sea el valor aproximado, después cuando llegue la finalización del contrato se verá si fue más o fue menos y se puede llegar a un acuerdo, pero como garantía no le veo mal a lo mejor tomar algo en moneda extranjera. Bien, empezamos ya a ver, ¿no?, con todos estos artículos, que hay un notable beneficio al locatario, ¿no? Hubo muchas críticas con este tema, pero bueno, el mercado va a tener la última palabra. Todo esto, insisto, contratos firmados a partir del 1 de julio 2020. Es decir, todo lo que se haga desde hace un mes y monedas, tienen que ser con esta nueva normativa. Bien, después léanlo, ven que hay algunos comentarios, cito algunos autores que opinan sobre este tema. Este es parte del libro de Mi Ley Comentada, entonces como tal, es un libro que la idea no solo quede el artículo con el texto anterior y su correlación, sino que tenga un comentario que le sirva de mañana para dar una buena explicación a sus clientes sobre ciertos temas del contrato, ¿no? Bien, y acá, bueno, entramos que esta es también otra modificación importante. El plazo mínimo de locación del inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años. Y el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Esto, vamos a ver, esto está hecho en beneficio del locatario también, por supuesto. ¿Por qué? Vamos al comentario. No quedan dudas, a partir del 1/7/2020 los contratos se hacen por 3 años. Yo no puedo poner un plazo menor. Los contratos de alquiler que se firman deberán, tal como mencionamos en la introducción, los contratos se encuentran en curso hasta la fecha, bueno, no tendrá modificación, por supuesto. Si yo firmé un contrato, a ver, el 28 de junio, y lo hice por 2 años, se rige por la vieja ley, por más que la mayoría del contrato es en esta época. Interesa lo que se firmó, cuándo se firmó. Estos plazos son en beneficio del locatario. Por ello, si el contrato es celebrado por un plazo menor, por ejemplo 2 años, o sea, se equivocaron, no sé, el locador no podrá solicitar al locatario la restitución de la cosa antes del transcurso del mínimo legal. Es decir, el locatario, por más que firmemos 2, le va a poder decir, no, muchacho, la nueva ley dice 3, así que yo me quedo 3 años. Pero el locatario sí podía dar por finalizado el contrato en ese plazo, 2 años, menor al mínimo legal, sin necesidad de preaviso, ni indemnización. Entonces, una norma que beneficia. Acá vamos a ver. Bueno, un poco también recojo lo que es el comentario en general, ¿no? Es decir, pensemos, si un contrato de locación antes eran 2 años, y había que hacer la mudanza, un nuevo contrato, a lo mejor uno se mudaba de barrio, de provincia, y bueno, el nuevo colegio para los chicos, ahora siempre es un problema, mudarse es un problema. El extender el plazo de 1 año más, bueno, de cierta manera, como hago el comentario yo, observamos esto que sin duda brinda mayor estabilidad para una familia estándar. Mudarse cada 2 o 4 años altera las relaciones sociales y la vida de la familia, reduce los gastos. Contrario informado, bueno, acá un poco traigo a colación lo que muchos dicen, bueno, que si uno tiene un inquilino malo se lo tiene que aguantar 3 años, pero bueno, estamos en la misma, ¿no? 2 o 3 años, para el caso si va a ser malo, también si toca un inquilino bueno, es una ventaja de tener 3 años. Ya estas son en sí más consideraciones generales que hacen un poco a lo que van opinando las distintas agrupaciones, ¿no? Ya sea de propietarios como puede ser la de inquilinos, pero a lo que nos tenemos que atener nosotros es esto, ¿no? Que el contrato ahora son 3 años, que si por algún motivo no se fijó plazo, el locatario puede decir yo me quedo 3 años, que es lo mínimo, y viceversa, puede irse en cualquier momento, si no hay un plazo de 3 años, cosa que
siempre lo va a poder hacer valer con respecto al locador lo de los 3 años, ¿no? Por más que el contrato no tenga ningún plazo o el plazo mínimo de 2. Pero esto insisto, repite la última parte, ya venía de la norma anterior. Acá lo novedoso es la primera parte, que bueno, básicamente eleva a 3 años el contrato de locación. Bien, siguiendo, fijémonos, el 1199, que son las excepciones al plazo mínimo legal. Este es un artículo que ya lo tenía la ley del 84, este artículo lo tenía el nuevo Código Civil y Comercial, y lo repite ahora, hay una repetición por parte de este legislador con una modificación muy importante y sí, también favorable, como todos los artículos que vimos, al locatario, ¿no? Fíjense, el 1199 es excepciones al plazo mínimo legal, me adelanté al del plazo. Este es un artículo, el 1199, que repite también prácticamente al Código Civil y Comercial en su totalidad. Lo único en este artículo que yo noté, y bueno, siempre yo, mi carácter de docente, trato de poner ejemplos para que siempre los chicos en clase entienden mucho mejor que con el texto frío. Y fíjense, si ustedes leen a lo mejor lo que es el texto anterior y el texto nuevo, a lo mejor no le encuentran modificaciones. Es decir, acá no hay duda, el plazo mínimo para las embajadas, para todo lo que es turismo, pero en el inciso B es la modificación porque acá estaba la trampa, ¿no? Yo fíjense en que en el comentario le pongo, bueno, estas excepciones a los plazos mínimos son similares a la 2391, acertadamente se mantiene el último párrafo cuando podrá quedar a criterio judicial la celebración de contrato sin ajustarse a plazo mínimo cuando la finalidad es autorizada por la parte, pero acá, fíjense, aquí la reforma en referencia a la excepción del inciso B, ¿no? Que dice, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos apunta a la vivada criolla, consistente en hacer contratos 2 meses sobre el mismo inmueble y con el mismo locatario, y al cabo del vencimiento celebrar otro. ¿Qué se hacían en estos contratos temporales antes con la vieja ley? Lo hacían por 2 meses, como no llegaban a 3, 2, entonces lo repetían continuamente y siempre decían que era un contrato temporal, ¿no? Bueno, ahora se corta de lleno con eso porque, fíjense, que la nueva ley en el inciso B pone, si el plazo de contrato de los contratos consecutivos, quiere decir que yo hice 2, 4, ya pasé y ya pasó a ser por tiempo temporal, y el inquilino me podía decir, bueno, yo me quedo 3 años ahora, no me voy. Ojo, porque es una chiquita la diferencia, pero es importante. Guarda de cosas, yo acá, muchas veces uno tiene en una casa de departamentos una cochera que no usa y la alquila. Bueno, esto sería un caso, ¿no? Que puede ser un mes también, el contrato mes a mes que se va renovando. Ahí sería la guarda de cosas, ¿no? Yo lo oriento así, el alquiler de una cochera que yo tenga libre, por ejemplo, no un garage, porque ya un garage es una empresa, es un negocio, es un contrato de garage, es otra cosa, pero si yo soy un particular que me sobra en mi casa y se lo alquilo a alguien, tranquilamente lo podría usar dentro del contrato temporario, renovándose mes a mes, ¿no? Los usos y costumbres aparte. Bueno, esto es un poco, entonces, disculpen que me confundí con otro artículo al principio, está referido a las excepciones al plazo mínimo. Son 3 años, a excepción de esto, ¿no? A excepción de este plazo mínimo legal. Bueno, como todo, la concordancia, el comentario, y recuerden, ¿no? Que acá la clave está en esto. En el resto del artículo no hay problema, insisto, y acá lo aclaro en el comentario, ¿no? Esto es una cosa que se usó siempre así y nunca hubo problema, según la repetida, pero sí la viveza criolla esta que yo aclaro, porque yo lo he visto muchas veces, de que se hacían contratos de 2 meses, 2 meses, 2 meses, y no era un contrato temporario, era un contrato que se iba renovando cada 2 meses. Bien, dentro de las obligaciones del locador, ¿viste? Fíjense que dice el texto nuevo, conservar la cosa con aptitud para el uso convenido
el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exige el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. En caso de negativo o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo del locador una vez transcurridas las 24 horas. Acá están las modificaciones. Estas son las modificaciones que se instauran. Es una suerte, esta ley recoge mucha jurisprudencia, mucha doctrina, es una suerte de código de procedimiento, de buenas maneras, o de buenos oficios, o de buena conducta entre las partes. Acá lo que me está diciendo la norma es la siguiente: yo entrego el inmueble en condiciones óptimas, normales, para que el inquilino use esta habitación o este inmueble, pero claro, muchas veces puede ser, si yo tengo una casa y viene un tornado, que hay o una tormenta importante, que hay una voladura de techos, lógicamente me debería el locador hacerse cargo de ese gasto, porque esto es una cosa que no me corresponde a mí abonarla. Entonces, como tal, acá el legislador le dice, bueno, en estos casos usted lo intima por 24 horas, 10 días sería un caso, a ver, yo detecto que hay humedad en la pared, la humedad en las paredes es algo pernicioso para la salud, el propietario tendría que hacerse cargo si hay una humedad importante, pero bueno, no es la urgencia de tener un techo, ¿no?, al aire libre o una lluvia que me está entrando continuamente. Entonces, acá la intimación sería por 10 días, pero acá sí, tomo el 75, que importante. Aquí antes había que mandar una carta de documento y esperar que notifique, y después empezar a contar el plazo a las 0 horas del día siguiente. Bueno, acá ya nosotros de esta forma, si tenemos el domicilio electrónico, una casilla de correo, un email en el contrato, bueno, yo directamente le voy a mandar un email, no va a ser necesario mandar una carta de documento. Y si no me lo contestan, no me va a interesar, porque fíjese que en la parte de abajo dice, en todos los casos la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negara a recibirla o no puede perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Es decir, si yo en el contrato, que yo siempre aconsejo los contratos certificar las firmas por escribano, porque no que lo haga el escribano, que eso es un gasto por escritura, no se justifica, pero sí la firma podría estar certificada, certificando firma e inclusive casilla de correo de email, y eso ya me daría una tranquilidad, pero la firma por lo menos siempre es necesario para que hoy mañana no nos nieguen la firma, porque si nos niegan, bueno, tenemos que ir a tribunales, pedir un cuerpo de escritura, perdemos mucho más tiempo. Pero en condiciones normales, bueno, certificando la firma me parece que ya alcanzaría, y yo, bueno, tendría esta posibilidad que tiene en estos casos el locatario, que me da la posibilidad de que se hagan cargo de mis gastos cuando es por fuerza mayor, yo tengo que repararlo. En principio lo tendría que hacer el propietario, no lo hace, lo hago yo y después lo descuento. Esto que parece que es algo normal, no era tan normal en la práctica, por eso lo tienen que bajar a tierra en un artículo. El artículo el 1203 nos trae también una norma, fíjense que dice que se las trae, y yo básicamente con un ejemplo, porque a lo mejor si ustedes leen, no entienden mucho la diferencia entre el artículo anterior con el artículo nuevo, y en un ejemplo que yo doy, en 2 ejemplos que se me ocurrieron en el comentario a la ley, a lo mejor lo van a ver mucho más claro. Fíjense cómo dice la nueva norma, en el 1203, frustración del uso o goce de la cosa. Si por causas no imputables al locatario, este se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo
que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Más de uno pensará, si lo hubiésemos tenido este artículo completo durante la pandemia, cuando fue en marzo, cómo podrían haberse utilizado, ¿no? Porque fíjense yo en el comentario, primero cito el 1130, ¿no? En el artículo 1730, que define el caso fortuito o fuerza mayor, ¿qué nos dice? Se considera caso fortuito, fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto, o que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El nuevo 1203, al considerar como determinante de la frustración del uso y goce a causas no imputables al locatario, y me amplía muchas más las posibilidades, sin ninguna duda. Y acá, el ejemplo para que lo vean, ¿no? Si se alquiló una propiedad para estacionamiento de automóviles y el municipio dispone que la calle sea peatonal, habría que discutir un rato para sostener que ello no ha podido ser previsto. Caso fortuito, con la vieja ley, como estaba redactado antes, era un tema controvertido. En cambio, ahora con la expresión causas no imputables al locatario, bueno, el supuesto de frustración de UCO ya está configurado, yo no puedo usarlo. Así que fíjense que en este sentido recoge mucha jurisprudencia esta ley en este tema, en este artículo, y le da una posibilidad más importante, que él le hubiera venido de mucha importancia algunos meses atrás, a más de uno este tema. Y después, bueno, yo fíjense que trae otro más, ¿no? Digo, se puede pensar una librería que atiende a los alumnos de una facultad cuando ésta se muda a otro barrio, ¿no? El cambio de redacción mejora la situación del locatario, claramente. En el caso de la librería es entendible, ¿no? Yo alquilo un local para librería que atiende a los alumnos de una facultad y la facultad se me muda de barrio. Bueno, ya estaría. Antes hubiera sido más complicado con la vieja ley, con el viejo texto. Pero con esta nueva normativa, bueno, yo con esta nueva normativa yo le veo fundamento como para poder, digamos, ¿no? Hacer un pequeño andamiaje y buscarle la forma de cambiar un poquito el tema este y tirar más agua para mi molino, es decir, tener una rescisión en la manga cuando se producen ciertos casos que antes no la tenía, o si las tenía, la tenía que probar en tribunal. Ahora me parece que es mucho más claro. Pero además, ¿quién es para decir que le gustaban publicaciones de la marcha de ayer y ni siquiera aparecieron en la misma? El artículo 1204 es el artículo que me habla de la compensación por los gastos, ¿no? También otro manual referido al comportamiento entre las partes, ¿no? En condiciones normales, estas cosas no tendrían que estar en una ley, uno sabe qué es y qué no es, pero es uno de los dos artículos bis que agrega el legislador. Bueno, creo que al principio cuando empezamos a hablar sobre la nueva ley, le dije, hay modificaciones, no solo en el contrato de locación, sino que hay modificaciones porque modifican artículos que no son, ya vimos uno en la parte de contrato, vamos a ver otro en martilleros, y agrega dos artículos bis. Bueno, este es el primero, 1204 bis es un nuevo artículo, por ese motivo acá, lógicamente, no tiene el texto anterior, porque es nuevo, no hay posibilidad de cotejar con uno que haya existido porque no hubo, y está relacionado un poco con lo que estuvimos viendo. Fíjense, dice, los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sesión pueden ser compensados del pleno derecho locatario por canon locativo previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Entonces, incorporación en beneficio locatario, donde en casos como el mencionado en el 1201, este debe desembolsar el dinero de su peculio, estarán a cargo del locador. Pueda, previa notificación, proceder directo al canon. Lógico, es decir, todos los gastos que él haga, que oportunamente notificó desde ya al locador, al propietario, para que se haga cargo, y no recibió el mail, o no pudo, o no estaba, o no quiso, o contestó con evasivas. Lógicamente, yo lo que aconsejaría al inquilino es sacarle fotografías, ¿no? De donde estuvo el hecho dañoso, para hoy o mañana poder corroborar si en un eventual juicio
tiene que demostrar por qué tuvo que hacer estos gastos, como en los coches, ¿no? Cuando chocamos algún coche y bueno, sacamos fotografía, o en este caso lo mismo, ¿no? Yo aconsejaría en este caso al locatario que en un caso como este, donde el locador no recibe o no quiere recibir la comunicación, o se niega porque dice que no le corresponde, o lo que sea, de, bueno, munirme de mi prueba y hoy o mañana tenerla por si después que yo hago el gasto y quiero descontárselo del alquiler, el propietario me dice no, de ninguna manera, bueno, ya entramos en un problema. Pero bueno, acá, fíjense, el 1204 bis me da la posibilidad de descontarlos. Ya no es uso y costumbre, sino que ni más ni menos que es orden público, porque surge de la ley. Bien, en 1209, pagar cargas y contribuciones por la actividad locatario tiene a su cargo. Esta es otra modificación muy importante. Ustedes, en todos los contratos anteriores que se hacían, todos los impuestos quedaban generalmente en cabeza del locatario, del inquilino. Bueno, fíjense acá cómo modifica un poco el legislador y dice: el locatario tiene a su cargo el pago y cargo y contribuciones que originen en el destino que dé a la cosa locada. No tienen a su cargo el pago que grave la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. En la propiedad horizontal es muy común que el administrador, los que son gastos extraordinarios lo ponga en la ordinaria, y en extraordinario ponga cero. Porque, a ver, si yo despido si el consorcio decide despedir al portero, o si el consorcio decide pintar e impermeabilizar todas las paredes y todo el edificio, los pasillos, el sótano, bueno, eso es una expensa extraordinaria. Entonces, como tal, no la tiene que pagar el inquilino. El inquilino paga los gastos comunes, el sueldo del portero, todo lo común sí, por supuesto. Acá, en cierta manera, me lo está detallando, algo que debería ser elemental. Pero fíjense que lo que modifica acá también es que lo que grava la cosa tampoco está a cargo del locatario. Yo no sé en La Pampa cuál es el impuesto, pero nosotros, fíjense, por ejemplo, yo puse en el comentario que nosotros tenemos el ABL y el ARBA, que es en Provincia de Buenos Aires. El ABL que llega en Buenos Aires es un impuesto que grava la cosa, porque dice el metraje, nos da el importe de acuerdo a la antigüedad, no quedan dudas. Distinto es el tema de aguas, porque bueno, aguas lo usa el inquilino y como tal lo tiene que pagar él. Pero el impuesto inmobiliario, bueno, ahora ya no lo podríamos poner en cabeza del inquilino, como se hizo hasta estos días, sino que ya estaría en cabeza del propietario. Es decir, todo lo que grave la cosa, todo impuesto que grave la cosa, va a estar en cabeza del propietario. Claro, si bien esto trajo críticas, pero el tema es lo siguiente: yo no creo que el propietario vaya a querer perder más, porque bueno, históricamente parece ser que desde que está la ley de alquileres o de que hay propiedades, históricamente la ganancia que obtiene el propietario es la más baja, ¿no? Históricamente, lo que gana el propietario por tener un inmueble, en términos generales, alquilándolo, parece que es la renta más baja históricamente. Entonces, supongo que el propietario, ¿qué va a hacer? Va a subir el alquiler. Es decir, está bien, yo pago el impuesto inmobiliario, pero yo de alguna manera lo quiero recuperar, porque yo tengo muchos gastos, va a decir, ustedes ya conocemos el argumento. Por eso un poco, fíjense que en el comentario pongo: se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario, quedando a cargo del inquilino solo las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio. Bueno, limpieza. La aclaración es importante, debido a que es muy habitual, bueno, este es el comentario que le digo. Acá un poco. No obstante ello, debemos mencionar que especialistas del sector han observado que en aras de compensar la baja rentabilidad
los locadores seguramente, ante la imposibilidad, y bueno, esto es lo que vemos, lógicamente, muchas veces cuando el poder público se intromete en el mercado, ¿no? Es decir, que claro, a veces en beneficio, no tengo la menor duda, pero lamentablemente esto, desde ya que hay un déficit muy importante habitacional, lo que va a hacer es que aumenten los alquileres, porque está bien, es muy loable que lo pague la parte más fuerte del contrato, pero en aras a que le quede la renta justa, que por lo visto es muy baja históricamente, es un problema, pero bueno, va a tratar de elevar este monto, ¿no? Entonces, es lo que hay, pero tengan en cuenta que ahora no le van a poder poner, si el impuesto grava la cosa en el contrato, porque van a tener un problema el locador, es orden público, así que podrá aumentarle el contrato, pero no decir, no, nosotros lo decidimos las partes que le va a pagar el inquilino, pero después puede tener problemas. Esto como el derecho del trabajador, que son irrenunciables, no pueden poner a un trabajador que si se accidenta no le van a pagar la indemnización, por más que lo firme el trabajador, después se lo va a reclamar. Bueno, esto es lo mismo, porque es orden público, por más que él se haga cargo de... Bien, acá hay algunos títulos que yo los paso de largo, que en el libro mío están los artículos comentados, pero no se modificaron estos artículos, entonces como tal no los traemos a colación, sería imposible hablar artículo por artículo de toda la ley de locaciones, porque acá la idea de esta capacitación es ver todas las reformas importantes que hubo a partir de la 27.551. El resto no se modificaron, entonces como tal, siguen vigentes. Yo acá no las traigo a colación. El único que les dije fue este primero, el de la moneda extranjera, porque es un tema que continuamente, ¿no?, a pesar de los años, sale siempre al tapete. Entonces me pareció que era necesario aclararlo y por eso los traje a colación. Pero después no traje el resto de los artículos porque no se justifica todos. Yo, por supuesto, en el libro mío los tengo, artículo por artículo, con su comentario, pero, insisto, no se reformaron, siguen desde el año de la reforma del Código Civil y Comercial de agosto del 2015, ¿no? Bien, este era el artículo que me había confundido cuando hablé de contratos temporarios, que les comentaba que este es un artículo que prácticamente también, ¿no?, se repite lo que era la vieja ley, tanto la 2391 como en el Código Civil y Comercial, con una aclaración importante que se modifica en el último párrafo. Acá se los estoy mostrando, en los contratos, el segundo párrafo, es donde está la modificación más importante. A ver, si yo alquilo un inmueble, transcurridos los 6 meses, notifico en forma fehaciente que me tengo que ir, y bueno, con un mes de anticipación, y bueno, si estoy dentro del año, pago 1 mes y medio de multa, digamos. Si estoy después del primer año, notificando, como también dice esta parte, con una anticipación, la multa se me reduce a 1 mes. Hasta aquí no hay ninguna duda. Esto, insisto, en la 2391, en el Código Civil, siempre fue así. Lo que se agrega en este párrafo es, fíjense que dicen los contratos de inmuebles destinados a vivienda, el legislador aclara, porque acá esto en beneficio de la vivienda. Cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses, transcurridos al menos 6 meses, no corresponde pago alguno. ¿Qué significa? Yo hice el contrato por 3 años, después de 1 año se me da la posibilidad, yo sé que me puedo ir al extranjero, o me puedo ir a otra provincia, o me voy a vivir, no sé, a una casa que me regalan, o que me surgió algo nuevo, y yo ya sé que, bueno, esta casa la voy a ir preparando, o por lo menos todavía hay gente, pero me la va a dar recién cuando se vayan dentro de 3 o 4 meses, en fin, como que yo tengo una anticipación para jugar con esa anticipación. Antes, marché preso, tenía que pagar sí o sí una multa. Ahora fíjense que en beneficio del locatario, el inquilino, el legislador me dice que si yo notifico con una anticipación de 3 meses que me voy a ir, transcurridos 6 meses, bueno, yo no pago nada. Ya le digo al señor propietario, yo hace 1 año que estoy, pero bueno, como yo sé que dentro de 4 meses me voy a ir del país, ¿qué le digo? Bueno, señor propietario, una carta fehaciente en los términos del artículo del contrato que celebramos con usted con fecha tal y tal, en virtud del artículo 1221, notifico con 3 meses de anticipación
Estamos en junio, o sea, julio, agosto, septiembre, yo me voy para esa fecha, dejando su propiedad, pim, pum. Bueno, esto es un beneficio importante porque me permite jugar con nuevas posibilidades, o a lo mejor me prometieron, yo estaba alquilando una casa y salió un amigo que me conoce, dice, vení a alquilarme a mí, que yo soy tu amigo, o conozco un pariente que te lo deja a tal precio, y bueno, antes uno lo pensaba dos veces, ¿no? Porque, tengo que pagar la multa, que será un mes y medio, será otro mes más. Bueno, acá el legislador me da esa posibilidad, ¿no? De que yo avisando me pueda ir al contrato, rescindirlo, con costo cero. Así que ustedes me dirán, son todos los artículos que estamos viendo a favor del inquilino, del locatario. Sí, eso se los advertí desde el principio. De última siempre va a ser el mercado que va a tener la posibilidad, porque muchos que han dicho, sí, bueno, seguramente más de un propietario va a sacar el inmueble del mercado porque no le va a convenir o porque, está bien, son todas cuestiones atendibles y será el mercado el que va a tener la última palabra, ¿no? Esto es muy, insisto, un mes y medio tiene de vigencia, es más, hay un gran desconocimiento con este tema, más que estamos en tema de pandemia, y etcétera, etcétera, y es un tema que ha pasado bastante, tuvo sí su difusión hace un mes y medio, pero las inmobiliarias en general están cerradas, las escribanías también, es un tema bastante caótico, hasta el 30 de septiembre convengamos que sigue la posibilidad de no, por los contratos viejos, que no hay desalojos, no se puede aumentar, no sabemos si esto se va a prorrogar, por ahora no se ha dicho nada, pero hasta el 30 de septiembre recuerden que está este decreto 320, que impide los juicios de desalojo, impiden de actualizar los montos, en fin, veremos cómo sigue. Pero bueno, ¿ven? Este básicamente es este artículo. Bueno, acá tienen el texto anterior como siempre, la correlación, el comentario, y acá el segundo bis, que es el último, el segundo y último bis de este agregado que hace la 27.551, que fíjense, dice, en los contratos de inmuebles destinado a vivienda, insisto, ven cuando el legislador quiere que se aplique solo a viviendas y no a comerciales, lo aclara. Si no, dice esto es para todos, ¿no? Entonces, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 meses últimos de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor de 15 días. En caso de silencio, estando debidamente notificado, puede resolver de manera anticipada sin pagar. Bien, yo acá en el comentario lo aclaro, este es un artículo sumamente también beneficioso al inquilino, pero, a ver, este artículo algo, convengamos que algo de verdad tienen que esté redactado de esa forma, porque muchas veces el inquilino le preguntaba al propietario que quería renovar. Y claro, el propietario, en aras de estirar el contrato hasta lo último, jugando a veces con esta posibilidad que el inquilino, si yo le digo un mes antes que se lo renuevo, me lo va a tener que renovar, ¿no? No le queda otra, porque ¿dónde sale a buscar una vivienda? Y lógicamente, una suerte ¿no?, de pequeña extorsión, que a lo mejor algún legislador estuvo viendo en esta forma de actuar, que no todos lo hacen, pero bueno, por lo visto muchos lo hacen. Entonces digo, en aras de beneficiarlo, y aparte, lógicamente, ¿no?, el inquilino en un mes, si tiene una familia, y como en la otra oportunidad hablamos de que tiene que mudarse de barrio, de zona, cambio de colegios, familiares, etcétera, etcétera, muchas veces termina renovándolo a pesar que sea un precio muy oneroso que tenga que pagar. Bueno, acá el legislador, ¿qué le dice? Si usted lo quiere renovar los últimos 3 meses, le pueden notificar fehacientemente al propietario si le va o no le va a alquilar. Y acá puede ser que el propietario le diga, sí, te lo voy a renovar, tanta plata, etcétera, etcétera, o le diga que no, o conteste con evasivas. Bueno, en tal caso, fíjense, el inquilino tiene un beneficio, porque él puede rescindir este contrato de locación con costo cero. Fíjense, yo cuando hago el comentario. Hola, bonita del seguro. Dice, en la presente renovación de los contratos, cambios que beneficiará al locatario. La nueva ley
da la posibilidad de acordar condiciones de un posible renovación con 3 meses de anticipación, para que el inquilino, en el caso de negativa, tenga tiempo suficiente para buscar una vivienda. Antes de la reforma, el locador no tenía la obligación de avisar, desde la modificación, con anticipación las intenciones de renovar. La época de anticipación podía implicar que el inquilino tuviera menor margen de acción. Bueno, ahora se está otorgando la posibilidad de tomar la iniciativa. Bueno, este es un poco este artículo del 1221 bis, insisto, el segundo bis que se agrega, por eso no tiene texto anterior, es nuevo, totalmente nuevo, y es el segundo y último, son solamente 2 artículos. Bien, vamos yendo a los efectos de la extinción, que este es acá fíjense que habla del contrato en particular, de la locación, el efecto de la extinción, dice, intimación de pago y desalojo de la vivienda. Si el destino es habitacional, vuelve a aclararlo, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, ven que están en plural, para que haya, yo puedo desalojar a una persona cuando vence el contrato, por supuesto, y cuando no me abona 2 meses. Si no me abonó 1 mes, no es una mora suficiente para desalojarlo por falta de pago. Entonces, si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a los 10 días corridos contados a partir de la recepción. La notificación remitida al domicilio, bueno, hace plena prueba, cumplido el plazo previsto en el último párrafo, habiendo verificado la extinción de la locación, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento, el locador puede iniciar la acción de desalojo. A ver, ¿por qué acá el legislador es en el desalojo de vivienda? Bueno, recordemos que el derecho a la vivienda, el derecho a la familia, es un derecho constitucional, a la vivienda digna. Entonces el legislador, siempre que sea locación de inmueble destinado a la vivienda, como que le da una chance más a la persona para que no la desaloje. ¿Qué significa? Si son 2 meses que la persona no me pagó, yo, propietario, locador, no le puedo iniciar el desalojo por falta de pago. Previamente lo tengo que intimar. Yo acá, fíjense que en la parte en el comentario, bueno, acá hago como un pequeño modelito y que pongo, ¿no? Es decir, en mi carácter de locador del inmueble cito en, por el término de 10 días corridos, procede a pagar la suma de, yo tendría que sumar los dos, ¿no? Suponer que debe julio y agosto 40.000 pesos, correspondiente al alquiler del mes tal, constituyendo domicilio de pago, importante, el horario, bueno, y en caso de negativa ausencia del pago, proceden acciones legales. Esta es la posibilidad que me está dando el legislador, que me tienen que intimar primero antes del desalojo, porque de lo contrario yo le puedo, si a mí me hacen un juicio de desalojo y no cumplieron con esto, por más que deba 3 meses, les puedo pedir la nulidad. Porque es procedimiento. Entonces, esta norma que surge ahora nuevamente, le da una chance más al propietario al inquilino, para que, bueno, se ponga a lo mejor un poco las pilas, pueda llegar a un acuerdo con el propietario antes de que lo desaloje, y llegar a un acuerdo. Lógicamente, si no se lo aceptan, ya después está la posibilidad de que él lo consigne, ¿no? Fíjense como dice acá. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble, cumplir el plazo previsto en el párrafo, habiendo verificado la extinción de locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento, el locatario puede iniciar acción de desalojo, la que debe sustanciarse, bueno, por el progreso en cada jurisdicción. Ustedes saben que el procedimiento es ritual de cada provincia tenemos nuestro código, ¿no? No ley de fondo, pero sí ley de forma, código ritual o procesal. Bueno, en ningún caso el locador puede negarse a recibir la llave, caso contrario, bueno, la consignación. Que no es un chiste, la consignación es un juicio, ¿no? Es decir, un patrocinio, iniciar el juicio, consignar la llave, después notificarlo, la idea no llegar a eso. Por eso, en cierta manera, se están dando todas estas pautas. Pero bueno, en síntesis, si el destino es habitacional, el locador debe intimar fehacientemente al locatario para que le pague lo que es lo debido.
La notificación al domicilio denunciado se tiene por válida, y volvemos al 75, que es importante ahora para el propietario, ¿no? Que antes le tenía que mandar al correo, en estos tiempos de pandemia, no se puede desalojar, pero bueno, que haya falta pago en otra época es complicado. Si es una persona mayor, ir al correo, que se notifique, llenar la carta de documento. Acá ahora un correo electrónico y se termina el problema. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, habiendo verificado la extinción de la locación, el locatario debe restituir la tenencia. Ante el incumplimiento, el locador puede iniciar el desalojo. Y en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves. En caso de negativo silencio, este puede realizar la consignación judicial de la misma, haciendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso que se deban alquileres, ningún tipo de obligación, a partir del día de la notificación, realizar al locador y efecto que reciba las llaves, siempre que el locatario efectúe esta consignación dentro del plazo de los 10 días. Bien, son las 4:11. Como les comenté, hacemos un pequeño break, antes de seguir con el 1351, la segunda parte. Vamos a hacer lo siguiente. La segunda parte yo arranco ya con el 1351, que es el último artículo reformado, en el sentido del Código Civil y Comercial. Fíjense que ya a partir del 13, ese artículo 13, son todos artículos nuevos, no modifican el Código Civil. Por eso le dije al principio que la técnica legislativa dejaba mucho que desear de estos legisladores, la verdad que es bastante precaria, pero bueno, es lo que hay. Paramos acá antes, ¿no? Este artículo 1351, y bueno, y arrancamos, son y 12, arrancamos exactamente 4:30, tomémonos 15, 16 minutos por la duda para que, si tenemos que terminar, pero ¿qué quedaría? A empezar a hablar del 1351, todos los artículos nuevos, y al final está en la parte práctica. Eso es lo que sería en esta segunda parte, para que tengan idea de qué vamos a ver, y ya sí, finalizada esta segunda parte, que nos demorará lo mismo prácticamente que esta parte, una hora y moneda, ahí sí ya abrimos el export de las consultas que me quieran efectuar. Así que entonces, a ver, sincronicemos los horarios. Acá yo tengo 4:12, 4:30, en punto, yo ya empiezo a hablar. Así que bueno, 16:30 nos volvemos a conectar. Empezamos con las consultas. Bien, entonces habíamos quedado en el artículo 1200, vamos yendo a la locación, efectos de la locación, el 415, 1300, este era el último, que nos faltaba ver, que es el 1351. Bueno, dijimos, dos artículos que no estaban en el contrato de locaciones y que se modifican. Uno en contratos que lo vimos, y otro, el 1351, que está en la parte de martilleros, ¿no? Que esto no está en el contrato de locaciones, pero se modifica, sobre todo en la parte final. Si ustedes leen el texto nuevo y el texto anterior, lo que se modifica es esto, esta última parte, ni más ni menos que esta última parte que dice: en las locaciones de inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Bueno, esto ha sido recibido, como pongo yo en el comentario, muy bien por las asociaciones, ¿no? Fíjense, lo más importante que debemos destacar de este artículo es que esta ley viene a dar por terminado algo muy esperado por las distintas asociaciones profesionales, marcando un antes y un después a la incumbencia del profesional, porque le da clarificación a lo que es intermediación. Es decir, a partir de ahora, la intermediación, no nos confundamos, el contrato lo podemos hacer todos, contadores, abogados, escribanos, todo. La intermediación me refiero, es decir, a que yo ponga un cartel en un local y quiera vender, alquilar, ahí la intermediación está a cargo del martillero. Soy contador, soy abogado, soy escribano, y a su vez hice el curso de martillero, que también soy martillero, lo puedo hacer desde ya.
Pero insisto, la intermediación, eso de poner el aviso, el cartel, que se dirijan, eso solamente está ahora a favor del martillero. Que inclusive, esa es la cualidad para pedir honorarios, ¿no? Porque si uno puede hacerte una intermediación y después no quiere, la persona no quiere pagar los honorarios por la intermediación, tendría argumento para no pagarlo, ¿no? Porque si usted es martillero, acá dice que solamente en el Código Civil solamente el martillero es el que está a cargo de la intermediación. Le digo en un hipotético caso, ¿no? Pero esto es muy importante. Ahora bien, yo acá, bueno, dejo sentado, que me parece que es muy importante, todo esto, y a partir de ahora, la locación de inmuebles de intermediación solo puede estar con el profesional, es decir, no puede estar en cabeza de otro profesional, pero claro, ¿no? Sigue la incertidumbre en torno a saber quién se hace cargo del pago de las comisiones. Nosotros acá en Buenos Aires, en Cava, tuvimos un problema porque siempre, históricamente, el contrato, que insisto, siempre es un mes, lo abonó el locatario. Pero fíjense cómo yo coloco en la legislatura porteña, estoy diciendo, en la ley 5859 de septiembre de 2017, determinó que lo pagaba el propietario. Claro, acá hubo mucho problema porque, lógicamente, CUCSIVA, que es el Colegio de Corredores, interpone un recurso porque ellos, en condiciones normales, ellos son los que tienen que fijar esto. Es decir, ellos están creando, la legislatura porteña está yendo por encima del Código Civil, porque el Código no lo prevé, no pueden prever algo ellos por su cuenta que no está previsto en el Código. Acá en el Código, fíjense claramente qué dice. Si solo interviene un corredor, todas las partes deben comisión. Entonces, no pueden una ley de la legislatura porteña estar por encima de este monto. Claro, ustedes me dirán qué sucede ahora que hay una nueva ley, ¿no? Porque esto se apeló, nosotros por lo menos acá en la Ciudad Autónoma se apeló, le dio lugar, la razón a esta entidad que agrupa, CUCSIVA, que agrupa al Colegio de Corredores Inmobiliarios, diciéndole que era inconstitucional lo que había hecho la legislatura porteña. Claro, los inquilinos apelaron, la Asociación de Inquilinos apelaron y está en el Supremo Tribunal de la Ciudad Autónoma. Ahora bien, con una nueva ley, ustedes saben, ley posterior, deroga la ley anterior o deja sin efecto la anterior. ¿Qué sucede con esta nueva ley en torno a los honorarios del martillero? Yo, modestamente, considero que lo tiene que fijar el colegio de corredores de cada jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa será el Colegio de Martilleros de La Pampa que nos dirá quién tiene que pagar la comisión. Y si no lo dice, yo considero que tiene que pagarse 50 y 50. Porque acá vemos que acá no está grabando la cosa. Esto es como a lo mejor en algunas preguntas que hacen el impuesto de sellos, ¿quién lo debería pagar? Es decir, el impuesto de sellos no está grabando, es un contrato, en condiciones normales tendría que pagarlo el locatario. Como siempre sucede, salvo que las partes se pongan de acuerdo y paguen mitad cada uno, pero en condiciones normales puede exigirse que se lo pague todo el locatario. Bueno, acá el tema es que hubo una orden en nuestra jurisdicción, hubo una ley que dijo, no, un momentito, ustedes tienen que pagarlo, lo paga el propietario a los honorarios del martillero. Entonces, claro, yo un poco hago acá la síntesis de lo que pasó en la Ciudad Autónoma, de por qué, fíjense, la Sala 2 analizó si la legislatura local cuenta con la potestad para regular la actividad de los corredores y si dicho cuerpo está habilitado constitucionalmente para prohibir a los corredores el cobro. Y en ese sentido, recordó que en 1351 estableció que salvo pacto en contrario o protesto, quien aprovecha la gestión del corredor queda obligado al pago de comisión inmobiliaria. Por ello, la ley local vino a privar de efectos a los contratos de corretaje voluntariamente concluidos entre corredor e inquilino. Es decir, habría avanzado sobre una competencia del Congreso, en síntesis. Esto corresponde a los... que no puede una ley, como no podría, considero yo, una ley de la legislatura de La Pampa, ir por encima de este Código Civil, que es un código de fondo. Y el mismo argumento que acá está virtiendo la justicia de la Ciudad Autónoma, considero que también sería, lo podría manifestar
la justicia de La Pampa, ¿no? Diciendo, no, momento, no puede haber una ley de la provincia de La Pampa que no, lo tiene que pagar sí o sí el propietario, como fue el caso nuestro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo considero que en condiciones normales esto siempre se lo termina pagando el locatario, que es la parte interesada de la locación, aunque no sería descabellado que se pague 50% cada uno, pero insisto, esto es algo que lo establece la autonomía de la voluntad, lo van a establecer las partes. Acá no se puede intrometer el poder público para decirme quién me va a pagar los honorarios del martillero. Creo que eso es totalmente ajeno a su competencia, como muy bien lo dijo este fallo de la Sala 2, ¿no? El contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, hasta aquí dijimos, teníamos todos los artículos que se modificaron del Código Civil y Comercial. Y empiezan artículos no menos importantes, por el contrario, bastante problemáticos, van a ver, que son los artículos nuevos, que, si bien ven que acá tenemos un comentario, vamos a ir fijándonos en esta normativa en general, ¿qué nos dice o qué nos trae de nuevo? Bueno, acá vemos, y acá aclara de nuevo, en las locaciones habitacionales, en caso de requerir una garantía, dan un menú de garantías, de las cuales el propietario le exige que solamente 2 puede tomar. Bueno, acá esto es una intromisión, yo considero sumamente importante, que sería ajena, digamos, a la autonomía de la voluntad. Porque fíjense que nos dice acá el legislador, la garantía, que no es un dato menor una garantía en un contrato de alquiler, ¿no? Porque bueno, es la seguridad que nos va a pagar al propietario, es la seguridad que se van a ir cuando se tienen que ir, hay un montón de seguridades. Tiene que ser, ¿no? El propietario tiene que tomar la que quiera, la que más le interese, la más importante. No me puede a mí el poder público venir a decirme, no, miren, solo de estas 5 o 4, y usted tome 2, de estas 2 le va a ofrecer solamente el inquilino, y usted elige una. A ver, el propietario siempre es el que, en cierta manera, el locador, tiene la sartén por el mango, diríamos. Es decir, yo de última que le digo, mire, yo quiero esta garantía, usted no la tiene, bueno, le alquilo a otro. Es decir, yo no estoy obligado, no me puede obligar nadie a mí a que yo acepte 2 garantías de todo este menú que me impone. Será, a lo sumo, una suerte de artículo de buenos oficios para ver, ¿no? Si logramos de buenas intenciones, para ver si logramos venir a las partes a que terminen el contrato, pero a ver. Título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza. Garantía personal del locatario se documenta con recibo de sueldo, perfecto. Certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. En caso de ser más un locatario, no puede requerir más de 5 veces el salario mensual. Y si se me queda y no se va, ¿cuánto me cuesta? Otra que 5 veces el salario mensual del importe de este trabajador. Yo creo que es un artículo desafortunado. Si ustedes me preguntan de todo esto, ¿cuál es el mejor aval? Nosotros acá en Buenos Aires lo que están saliendo mucho es los seguros de caución, que generalmente son bancos o empresas, no son muchas, que el inquilino tiene que sacar un seguro de caución y en caso de desalojo, falta de pago, el seguro se hace cargo de pagar, ¿no?, los meses, el desalojo. ¿Por qué? ¿Y por qué no el título de propiedad inmueble? Sí, yo no lo veo mal el título de propiedad inmueble en la medida que conozcan al inquilino, sepan quién es el garante, porque, a ver, me puede venir un garante a salir dándome el título de propiedad como garante, pero si hoy o mañana vende la propiedad, me quedo sin garantía. Está bien, será una estafa, o presentar todo lo que ustedes quieran, pero se fue y me dejó sin garantía. Y así todo, si yo tengo que hacer un juicio de desalojo y pagar todo lo que corresponde, ¿se imaginan? A veces la propiedad, si la tengo que llevar a remate, los gastos del martillero, los edictos, cuando termino de rematarla no sé cuánto me puede llegar a quedar, aparte de todo el tiempo que estuvimos con el juicio para rematar la propiedad.
yo considero que en estos casos es el seguro de caución lo que más se impone. Bueno, eso igual va a depender de cada jurisdicción, cada provincia, pero en lo que atañe a que la garantía, que dice, fíjense cómo dice, el caso de requerir garantía, el locatario debe proponer al locador dos, es decir, ni todas, no dos. Es decir, yo soy inquilino, bueno, yo quiero alquilarle, muy bien. Bueno, mire, yo le ofrezco seguro de caución y garantía de fianza. ¿Cuál elige usted? Y bueno, entonces ya estamos en un problema complicado. Seguramente el locador le va a decir, bueno, mucho gusto, es para hacer que siga. Pero bueno, la norma está y ustedes tienen que saberla, por supuesto. Otro artículo importante es el tema del ajuste, ¿no? Era muy común, hasta el 1 de julio de este año, de que los contratos que se hacían, se ponían el ajuste semestral, más o menos se calculaba, los primeros 6 meses tal importe, el segundo tal, el tercero tal y el cuarto tal. Locador y locatario sabían de antemano a qué nos estábamos ateniendo, ¿no? En cambio, fíjense ahora, los contratos de locación, empieza cualquiera sea su destino, ¿no? Es decir, habitacional, comercial, como nueva pauta que me dice, están excluidos de los dispuestos 7 y 10 de la 23.928. Esta era la norma que prohibía la indexación de los contratos. Quiere decir que deja sin efecto, es decir, que pueden indexarse. Por ejemplo, podría caber, si yo lo digo en el comentario, en los comerciales, ahora sí, indexarse. No así los de la vivienda, porque fíjense, en el segundo párrafo ya me pone un coto, ¿no? Porque me dice, en los contratos de locación de inmueble de uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único por periodos mensuales sobre el cual pueden realizarse ajustes anuales. ¿Y qué me está diciendo un buen romancero? Mire, señor, ahora el alquiler se va a renovar, se va a actualizar por año, tomando el índice de precio consumidor, 50%, variación de salario, 50%. El Banco Central de la República Argentina, todos los meses va a sacar un índice, y no es que yo todos los meses le voy a poder aumentar el alquiler al inquilino, no. Yo esto lo voy a ir sumando, ejemplo, 1 de enero al 31 de diciembre, el índice dio 50%. Bueno, si yo estaba con un alquiler de 10.000 pesos, va a tener que pagar 15.000, y así sucesivamente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Acá no están de acuerdo nadie. Los inquilinos, los propietarios no están de acuerdo en el sentido que dicen, pero no hace mucho tiempo, ustedes se acuerdan que el organismo que se encargaba de hacer los índices, y esto está, no quiero hacer acá política, ni me interesa, pero bueno, está probado que hubo mucha manipulación. Había muchos argumentos, entre otros, había bonos que si pasaban cierto, ¿no?, porcentaje, la deuda externa se pagaba mucho más, el Estado argentino tenía que pagar, por eso se tiraban para abajo los índices, pero que hubo una manipulación de los índices, no hubo ninguna duda, no era lo que, es decir, reflejaban lo que no verdaderamente pasaba, ¿no? Entonces, acá muchos propietarios que dicen, no volveremos a esos tiempos, que por lo que sea, tuvieron necesidad de manejar los índices, hubo manipulación de los mismos, y nosotros los propietarios nos dicen que el índice es el 1% cuando sabemos que aumentó el 3 o el 4, por el lado de los propietarios. Y esperemos que, por supuesto, que los índices siempre sean como corresponde, fehacientemente lo que para bien o para mal, lo que corresponde. Pero ¿qué dicen los inquilinos? Bueno, pero a nosotros también nos deja una gran duda esto, porque antes, por lo menos cada 6 meses, yo tenía mi previsión y sabía lo que iba a gastar. Ahora ya no tengo ni idea lo que empiezo un contrato con tanta plata, pero no sé cuánto va a ser dentro de 6 meses, y estos son 3 años. Yo no sé, dentro de un año no sé cuánto va a ser el primer año, el segundo año lo mismo, así no sé cuánto voy a terminar pagando. Creo que no fue feliz tampoco la redacción de este artículo. Me parece que saber cuánto era el monto es lo ideal, tanto para las partes, de esta forma una incertidumbre. Inclusive, fíjense, si se llegan, pensemos, ¿no?, que los índices se están manejando correctamente,
no los van a tirar para abajo, van a hacerlo fehaciente, y viene una inflación importante, esperemos que, por favor, que no sea ni mucha, ni hiper, todas estas cosas que ya el país las sufrió, que no sería la primera vez, y el índice que dan pasa a ser, o sea, catastrófico, y que le van a reclamar al inquilino aplicar el índice. Si tomamos este índice actual con un año para atrás, es el 50% prácticamente. Es decir, con esta normativa, un alquiler que empezó pagando 20.000 pesos hace un año atrás, ahora tendrá que pagar 30. Es un monto importante. Y no sé cómo terminaría más adelante. Así que, en fin, insisto, este artículo y el anterior son dos artículos que me parece que el legislador ha innovado, pero no ha sido positivo, porque no trae más dudas que certezas. La consignación. Si el locador de un inmueble se rehusaría a cobrar el canon locativo, según lo dispone el artículo 1208, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente, aquí es al revés, al artículo que vimos anteriormente, que era cuando se acuerdan, el locador tenía que intimar por 10 días, acá es al revés, acá el locatario debe intimarlo de manera fehaciente a que lo reciba dentro de los 48 horas siguientes de su notificación. En caso de silencio o negativa, el locatario, dentro de los 3 días hábiles al vencimiento del plazo, debe proceder a la consignación del monto adecuado mediante cheque, de acuerdo a las modalidades. ¿Cuál fue el fin de esta norma? Bueno, parece ser que muchos propietarios no les interesa tener un inquilino porque ya tienen uno nuevo, porque van a vender esa casa y van a construir, en fin, por lo que ustedes quieran. Entonces puede ser que no le quiera recibir los montos, los canones locativos. ¿Para qué? Para que pasados 2 meses, bueno, ya tenga el argumento para mandar una carta de documento y proceder al desalojo, bueno, etc. Bueno, en ese caso, acá le dan la posibilidad al inquilino para que le gane de mano y que lo intime a recibirlo. Ahora siguiente a su notificación. Es decir, fehacientemente que se digne a recibirlo. Si no lo quiere recibir, si hay evasiva, bueno, él tendría que iniciar una consignación, es decir, abrir una causa, ir al banco de depósito, depositar, llevar al juzgado esta boleta, y después, bueno, vía judicial, cédula o notificación, de acuerdo al ritual de cada la provincia, donde digan que está a su disposición esta plata. Entonces, ese sería en cierta manera el argumento que tendría esta persona para parar un poco todo esto, detenerse y seguir con la vivienda. Es decir, una norma en protección al inquilino. Artículo 16. Otra norma muy polémica, porque claro, fíjense que ahora, a partir del 1 de julio, todos los contratos que se hagan, dice la norma, deben ser declarados por el locador ante la AFIP. Dentro del plazo, en la forma, todo esto no se reglamentó, seguramente con el correr de los días. Esto, insisto, la norma tiene 1 mes y medio, así que todavía AFIP no reglamentó esta parte, pero ya está la norma, así que tarde o temprano. La norma le dice que los contratos de locación inmuebles deben ser declarados por locador ante AFIP, dentro del plazo que establezca. Cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución en un control de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato. Sin perjuicio de la obligación, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato. Bien. Si yo hago un contrato de locación a partir del 1 de julio, lo tengo que inscribir en AFIP. ¿Qué pasa si no lo inscribo? Y, como hablamos, ¿se acuerdan al principio con el tema de moneda extranjera? ¿No? A lo mejor un contrato de moneda extranjera, no pasa nada. Es un contrato, no pasa nada. Y no pasó nada. Ahora, si yo quiero hacer un juicio de desalojo, el juez previamente va, como corresponde, va a notificar a AFIP de que no, si este contrato está registrado, AFIP va a decir que no, y seguramente no es que no voy a poder hacer el desalojo, pero voy a pagar, supongo, una multa, ¿no? Que lo establecerá en la reglamentación AFIP. ¿Qué veo de positivo para el propietario? Y
para el propietario acá lo bueno positivo es que yo tengo declarado este contrato, este es el vigente. En Buenos Aires era muy común ocupas que ocupan muebles que no son de ellos y cuando se lo quiere desalojar muestran un contrato trucho, discúlpenme la expresión, y dice, no, yo firmé un contrato, el propietario me alquiló, ahora me quiere desalojar, acá está la firma, y tenemos que ir a tribunales, ¿no? a ver el contrato, si es válido, si no es válido. Acá, al estar registrado, marche preso. Vale lo que está registrado. Si yo tengo un contrato registrado, es ese, y ese es el que vale. Así que por más o por menos no va a poder decir extensiones o cosas raras, o que me lo cedieron, o que me lo sublocaron, no, es lo que está inscrito. Pero claro, yo esto recabé información un poquito, más o menos comprendía, pero bueno, el jefe de impuestos, ¿no?, de la editorial nuestra, el doctor Rapizarda, acá me hizo una síntesis, ¿no? Dice, no, bueno, está bien, norma destinada a blanquear todo el mercado inmobiliario, ya que se tendrán que registrar todos los contratos. El fin de este artículo es evitar la evasión de impuestos y se busca la formalidad para darle protección al inquilino y su derecho correspondiente. La AFI deberá definir el plazo, bueno. Acá yo en esta parte, fíjense que coloco, el tributarista Mario Rapizarda sostiene que, como estos alquileres no están afectados a una actividad económica por parte de los locatarios, tradicionalmente no ha existido en la práctica cotidiana la necesidad de parte de quien paga el alquiler de obtener un comprobante de pago. El fisco consciente que al no existir ese contrapeso de intereses, como sí ocurre con los comerciales, por la necesidad de reducir ese gasto en la actividad con el impuesto a las ganancias tomándose los créditos fiscales de IVA, ya había dispuesto, es verdad, en el 2017, por medio de esta ley, una deducción del impuesto a las ganancias de personas humanas en concepto de alquiler destinado a casa-habitación. Es muy común, los empleados en relación de dependencia le pedían al propietario si podía hacer una suerte de factura para así descontarlo. Pero, como dice claramente, no funcionaba, porque muchas veces el propietario decía, mira, no tengo factura, no me pidas factura, te bajo un poco el alquiler, 1.000 pesos, no sé, lo que vos quieras, o que lleguemos a un acuerdo, pero yo no te doy factura. Y el inquilino le servía, y el inquilino no pedía la factura. Bueno, ven que esto ahora se modifica, ¿no? Se modifica sustancialmente, porque, bueno, hay una norma que obliga. Entonces, ya entramos en un terreno un poco más complicado, digamos, ¿no? Yo acá lo que aclaro, ¿no? Es decir, como contrapartida y forma de motivación ante la alarmante falta de vivienda, hubiera sido sumamente positivo crear esta norma de incentivos fiscales con desgravaciones, ¿no? Es decir, a ver, vemos que todos los artículos desde el principio son, ¿no? Y yo no es que lo vea mal a favor del inquilino perfecto, la parte más débil del contrato. Bueno, no le carguemos toda la romana a la persona que pone al mercado con todas estas normas un inmueble. Démosle una desgravación impositiva, démosle algo. Me parece elemental, porque si acá lo que se quiere es poner más viviendas al mercado, porque el déficit habitacional en Buenos Aires es terrible, y cada vez más, bueno, hagamos un equilibrio. Entonces, saquemos alguna norma de desgravación, de beneficio, de propiedades que se usan que se ponen al mercado para alquilar. Me parece a mí, ¿no? Por eso lo pongo como aclaración en el comentario, ¿no? Bien, después hay un programa nacional de alquiler social. Estas son, a ver, en todas las leyes siempre hay un menú de buenas intenciones que son muy loables, que yo no las critico. Pero bueno, como decía Ortega y Gasset, argentino a las cosas, ¿no? Después hagámosla, ¿no? Porque está bien. Fíjense, como dice, creas el programa de alquiler social destinado a la adopción de medidas a facilitar el acceso de la vivienda digna, perfecto. El Ministerio del Interior y Obras Públicas, a través de su secretaría, tiene que diseñar políticas de efectivizar el Programa Nacional de Alquiler. Y bueno, la Secretaría de Vivienda, para garantizar el logro de este programa, el artículo 17 dice, especial consideración en quién. Bueno, las personas que tengan situación de género de violencia, organismos competentes de regulación, creación de líneas de subsidio, todo perfecto, ustedes léanlo, yo creo que el 100% va a coincidir conmigo, acá no, yo acá hago un comentario muy general, pongo normas plausibles que necesitan urgente reglamentación para no ser meramente enunciativas.
Bien, todo esto está muy bien, estos artículos, no hay crítica, ahora háganlo, ¿no? Que es lo más importante, llévenlo en la práctica sin crear más burocracia, ¿no? Comisión de la comisión y de la comisión, y después se termina, capaz que viene otro gobierno y después, no, creamos otra comisión, y esto es muy urticante, el problema habitacional no da para, hay que construir vivienda, no queda otra, buscar terrenos, tratar de obra pública lo más fiscalizada posible, que la obra pública no sea motivo, ¿no? de dinero que se esquiva o que va a otras arcas, es decir, todas normas necesarias. El 21 nos habla de los métodos de resolución de conflictos. Yo esto no lo veo mal. Siempre es necesario. Es decir, es evidente que hay muchos conflictos entre inquilinos y propietarios, que hacer todo un estipendio judicial, poner en marcha todo el aparato cuando en una conciliación, insisto, si hay buena fe de las partes, si esto ya es para demorar o para chicanear, olvidémonos de todo esto. La idea es cuando verdaderamente las partes tienen un conflicto y quieren llegar a una solución. Me parece que esto es muy efectivo en todos los fueros, la resolución de conflictos con mediadores, que no es que tengan que ser especialistas en el tema, acá tienen que ser más psicólogos que otra cosa, es decir, la idea es unir a las partes y llegar a un acuerdo, y una vez que quedó homologado y que lo cumplan, y si no lo cumplen, se ejecuta, no hay que iniciar una demanda, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es una idea más sencilla. Pero fíjense que en el 22 se complicaría, porque, a ver, yo no veo mal que esto sea no obligatorio, la resolución, sino que sea alternativo. Pero en el 22 se modifica, si ven el texto anterior, producto de la nueva norma se sustituye el 6, quedando la mediación obligatoria, eliminando los desalojos como casos de aplicación optativa. Es decir, en los casos de desalojo el procedimiento de mediación deja de ser optativo para el reclamo que hasta ahora pasa a ser obligatorio. Y yo lo veo mal esto, porque muchas veces hay conflictos, como comenté, y está válido que vayamos a una mediación, pero hay muchas veces que el inquilino no quiere pagar, porque no tiene más garantía, porque lo que único le interesa es dilatar el juicio para tirarla más. Y esto es algo a favor del inquilino, porque él va a ir a la audiencia, se va a presentar, y con el vacío, así, que no va a cumplir nada. Entonces, me parece que dilata más el juicio. Es decir, primero vía oficio el juzgado a AFIP a ver si el contrato está inscrito. Previamente, contemporáneamente con eso, la mediación. ¿Y cuánto tarda? El juicio de desalojo va a tardar una barbaridad. Yo no lo veo positivo esta última parte, así como veo positivo que si las partes están de acuerdo, vayan a una mediación porque lo van a solucionar, sin ninguna duda van a salir, a veces uno es tosudo con el otro, pero se escucha a un tercero que le dice, bueno, ganá y perdé un poco, y a vos lo mismo, gané y perdé un poco, bueno, si se lo dice un tercero, hacen caso. Pero esto que me obliguen a mí sí o sí antes del desalojo, no, yo sinceramente no lo veo. Me parece que ¿no? Es decir, acá repetí discúlpenme, se incorpora la palabra arbitraje, esto creo que ya estaba más arriba, así que puede ser que no me di cuenta y lo repetí en el comentario. Así que, y finalmente, bueno, el 23, que es un poco lo que dije del principio, ¿no? Es decir, en el boletín oficial, precisamente la ley, la 27.551, nos dice claramente que esta norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Entonces, bueno, ya no queda ninguna duda, esto no es retroactivo porque tampoco la norma no lo dice, sí o sí se aplica para los contratos fecha 1/7/2020. Esto es lo que dice el 23. Así que bueno, todo lo que vimos hasta ahora de la ley, a partir de acá, desde que comenzamos el tema, son todas las reformas, salvo un artículo que es el de la moneda extranjera, que me gustó, como le dije, traerlo a colación para que no queden dudas. Son todos los artículos cómo se establece esta ley. Bueno, están las reformas al código, el título 1, que las vimos,
¿vieron? Hasta el 13, a partir del 13 viene la regulación complementaria de las locaciones, del 13 al 21, y dentro de estos 13 a 21 está este Programa Nacional de Alquiler, que es algo auspicioso, buenas intenciones, que insisto, ojalá se cumplan, y el método alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Crea una obligatoriedad de mediación, ¿no? No lo veo lo veo plausible si hay buena fe y no si no hay buena fe. Pero bueno, la reforma básicamente, estos son los títulos 1, 2, 3 y 4, que fueron lo que vimos todo a lo largo de estas 2 horas y moneda. ¿Qué nos queda ver ahora? La parte práctica, que son que es un contrato que yo traje a colación de inmueble habitacional, pero que tranquilamente lo podemos usar para comercial, porque con las modificaciones que yo les estoy aclarando mientras los vemos, vamos a ver que es totalmente utilizable. Así que bueno, vamos corriendo a la parte del modelo. Bien, y aquí llegamos. Bueno, modelo de contrato de locación, 27.22, veo 36.2020. Aparte ese es más o menos el contrato que siempre vemos, ¿no? Es el contrato estándar en Buenos Aires, en su caso será en El Pico, en Santa Rosa, en La Pampa, en la fecha, ¿no? Domicilio de la calle, y los correos electrónicos. Yo acá lo aclaro, esto para mí es muy importante, no se lo pierdan este tema. Los correos electrónicos ahora para mí van a ser sumamente importantes. Bueno, la locadora tiene efecto del presente contrato, la otra conveniencia legal contrato de locación. El locador cede en locación, acá detallar siempre lo más posible, ¿no? Porque eso para evitar hoy o mañana conflictos, ¿qué es lo que estoy locando? No es que uno tenga que decir con lujo de detalle y todo, pero bueno, sí por lo menos 3 ambientes, cocina y baño, ubicado en la calle, tal y tal. El plazo de 36 meses, orden público, ¿no? Ya vimos que si no dice ningún plazo es en beneficio del inquilino, se va en cualquier momento. No así para hacerlo valer con el locador, ¿no? No hay un plazo, o hay un plazo menor a 36 meses, y un momento, por más que no diga el plazo en este contrato, dicen 24 meses, yo me quedo 36 meses porque ahora la ley dice ese importe. Así que esto es orden público, yo lo puedo hacer valer. Bien. El tercero es el alquiler se fija en la suma de pesos, y la actualización será en forma anual sobre la base de la forma de indexación mixta, la cual será elaborada y publicada. En todos los casos, los locadores deberán, bueno, que era esto, ¿no? Es decir, el alquiler se fija en esto, la actualización después será en forma anual con la fórmula, esto lo van a saber todos, inquilinos y propietarios, así que, pero bueno, así tendría que estar redactado, considero yo, la tercera. La cuarta, el alquiler será abonado, uno cada 10, de 1 a 10 el locador. En la tercera, si bien esto es para habitacional, quiero hacerle la aclaración, que podrían, si es de uso comercial, fijar otra pauta, porque vimos que el legislador solamente dijo que cuando es habitacional eso, no hay más, la prohibición de indexar se corta, dice el artículo. Y después dice, en los habitacionales se aplica esta, quiere decir que yo podría fijar otro monto, podría seguir con el semestral, por ejemplo, en las de uso comercial. Bueno, el alquiler será abonado el mes del domicilio del locador, el alquiler se pacta por pedidos enteros, bueno, esto, la unidad está desocupada, se obliga a no subarrendar, esto es sumamente importante, la propiedad para vivienda familiar, para no cambiar el destino. Bueno, respecto a los gastos de luz, gas, teléfono, bueno, estas expensas ordinarias son algo del locatario, no queda duda, contratación de artefactos, pero ven, yo acá agrego, pago despensas extraordinarias, si están en el departamento de IABL, que sería el impuesto territorial, municipal del lugar, ya acá tengo que colocarlo en cabeza del locador, no lo puedo poner en nombre del locatario, por más que lo pactemos, insisto, de poder subir el alquiler, pero no acá, porque esto ya es orden público. Bueno, esto sigue siendo estándar, ¿no? La acreditación de los pagos.
que no se responsabiliza por daños de los terceros que ingresen a la vivienda, la posibilidad de que cuando incumpla haya el desalojo. El locador no se responsabiliza por los daños que pudieran sufrir los ocupantes del inmueble, el locatario también sea responsable del deterioro, la entrega de las llaves. Bueno, y acá con el tema de la resolución anticipada, ya transcribimos, o ya entra en vigencia, sobre todo esta parte, ¿no? Transcribimos lo de pasado los 6 meses y dentro del año, el mes y medio, pasado el año solo un mes, y la nueva de los 3 meses. La propiedad locada cuenta con las líneas telefónicas, a fin de gastar el cumplimiento de su contrato y de todas las obligaciones. El locatario entrega al locador en calidad de depósito la suma de 20.000, sirviendo a financiar el contrato y reintegro del locatario completamente ocupado y ante la satisfacción previa de deducciones que hubiese lugar. Acá, discúlpeme, yo agregaría que se tiene que devolver al valor del último alquiler, ¿no? Es decir, no alcanza, quedó medio, esta redacción quedó medio ambigua, igual la norma es orden público, ¿no? Es decir, que nosotros pongamos este artículo, ¿no? Y el inquilino lo haya firmado, no puede decir que a fin de que el contrato diga, mira, yo quiero, como dice la ley de locación, quiero al valor actual. Así que igual ustedes agréguenlo acá después de adquirir el lugar punto, se entregará al valor del último canon mensual, ¿no? Bueno, acá con domicilio el fiador, la garantía que tomen desde ya, también con el correo electrónico. Los domicilios y el correo digital, como dije. Bueno, alguna cláusula adicional. Bueno, en términos generales, la idea de esta capacitación es esa, ¿no? Que sepan básicamente que hay una nueva ley que modifica sustancialmente todo lo que son las locaciones urbanas de inmuebles, ya sea habitacionales, comerciales y contrato temporario. Vimos todas las modificaciones que hubo, y ahora sí, me parece oportuno que me hagan las consultas, quedamos en que las consultas las voy a atender ahora, y si queda alguna pendiente que tenga que analizarla, me comprometo a estudiarla y después enviarla. Y un poco también el tema que les había comentado, ¿no? La posibilidad que el libro mío de la editorial Repar pueda ser adquirido por los matriculados con un descuento importante. Cualquier cosa se lo deberían pedir a las personas que se encarguen, no sé si Jorgelina o alguien especial, que ya se encargará la editorial de mandar el listado para que les hagan el pertinente descuento y el pago en cuotas fijas, creo que, pero por supuesto. Eso para los que quieran ver toda la ley completa, encuadernada y todo. Las reformas estructurales honestas, y están comentados. Tienen el texto anterior, el texto nuevo, el comentario de cada artículo, el modelo, para que más o menos puedan ir trabajándolo. Así que considero que tienen un material importante para guardarlo. Por favor, archívenlo, porque estas leyes no se modifican. Muy seguido piensen que hubo en el 84, la 2391, hasta el 2015, estuvo tanto de años. Después esta, que estuvo casi 6 años, y ahora esta. Así que este es un material que considero que tienen que guardar porque no se va a modificar muy seguido. Y si quieren algo completo encuadernado, bueno, por supuesto, tienen Así que bueno, espero que haya sido de utilidad la parte esta, y ahora seguimos ya también con esta parte más práctica, ¿no? Que es un poco las consultas que voy a tratar de recibir. Yo le había pedido a los chicos que me las formulen ellos, así las escuchan todos, porque muchas veces a lo mejor hacen una consulta que le interesa al otro, la iba a hacer y así las escuchamos todas, ¿no? Así que, a ver. Sí, a ver, acá tengo una. Buenas tardes, todos escriben bien, cualquiera escriben por el chat, pueden ir haciendo las consultas. Sofía Lucero, hola Sofía, dice, el pago del sellado de renta de la provincia corresponde que lo pague el 50% locatario. Si no dice nada la norma provincial, esto no grava la cosa, así que yo considero que se le podría exigir todo al locatario. Juan Pablo Capelletti, hola Juan Pablo, renovación de un contrato para vivienda, ¿tiene un plazo mínimo? No. Lo único que te dice la norma es que tiene que estar en posesión el inquilino, ¿no? del contrato.
estando en contrato, en la persona con posesión como locatario, sí puede renovarlo y no hay plazo mínimo. ¿Pueden aceptar los octavos comerciales mensualmente o tienen un periodo mínimo? Dice Juan Pablo Capretti. No, los alquileres comerciales pueden ajustarse mensualmente. No, insisto, esto era solo por los habitacionales. ¿Tienen algún tope de ajuste? No, no hay algún tope, porque acordate que hasta pueden indexarse, porque se dejó sin efecto en todos los contratos esa prohibición. La prohibición, la renovación de un contrato, ¿tiene un plazo mínimo o máximo? No. No hay, lo que te dice es básicamente que vos podés renovar el contrato, pero la norma no te habla de un plazo mínimo o un plazo máximo. Lógicamente hay que usarlo esto discrecionalmente, ¿no? Pero no te olvides que vos renovás el contrato, tenés que hacerlo por escrito, tiene que venir el garante, porque ojo, que la garantía es hasta que termine el contrato. Si vos lo renovaste un mes más y no hiciste firmar ese contrato, ya los garantes no tienen más nada que ver, se lavan las manos si mañana hay un juicio. Así que, ¿cómo es la renovación? Vos tenés que hacer un nuevo contrato de renovación del anterior, tienen que firmar las partes, tienen que venir a firmar el garante, y lógicamente, bueno, el plazo mínimo, el plazo máximo no va a poder ser un contrato de locación, no va a poder ser un plazo de 3 años, que es el plazo que está estableciendo la nueva ley, porque ya, si no, el inquilino de mañana podría alegar malicia o mala fe. Dice, dicha renovación en caso de ser una vivienda, ¿debe respetar el límite del aumento? Y sí, ahora sí, por eso te decía, a partir del 1 de julio, la renovación, el monto va a estar de acuerdo a esto, ¿no? A este índice. El contrato se puede realizar de la siguiente manera. Queda opción del inquilino. Podrá optar por pagar un alquiler mensual de 20 pesos durante 6 meses. No se puede más, porque este cálculo del IPC y el RITE es orden público. A lo mejor esto lo puedes hacer para un contrato comercial, pero no para un habitacional. El valor total del contrato es el mismo, cualquier alternativa. María del Carmen Tounadián, los contratos de arrendamiento agropecuario, no, estos sí siguen regidos por esta ley, ¿no? Esto es locaciones urbanas, inmuebles, temporarios, habitacional y comercial. Griselda Estela pregunta, ¿cómo se puede revertir el tema de la Pampa, dado que el intermediario aplica la ley descontando el porcentaje de comisión al locador? Buenas tardes. ¿Cómo se puede revertir el tema en La Pampa, dado que el intermediario aplica la ley descontando el porcentaje? Es como en Buenos Aires, entonces. Fíjate que yo cuando comento lo del martillero, pero a ver, el intermediario aplica la ley, creo que aplica el Código Civil, donde dice que 50% cada uno, o hay una ley de martilleros que establece esto. Porque nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió una ley de la legislatura porteña que te dice, en los contratos de locación, el propietario paga el intermediario, paga los honorarios del intermediario. Bueno, se apeló a la justicia le da la razón de que no puede una ley estar por encima del Código Civil, y bueno, está en la Suprema Corte. Ahora sale de nuevo el código con el nuevo artículo que te dice, que repite el anterior, que esto corresponde, si lo utilizan los dos, que lo paguen los dos. A ver, resumiendo, primero ver si en La Pampa hay alguna norma como tenemos nosotros. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que salió, y así toda esa norma puede tallarse en inconstitucional, y de última, el Código Civil te dice que el que utiliza a un martillero lo tiene que pagar los dos, a lo sumo será 50 y 50. Insisto, este es un tema de la provincia, lo tienen que resolver en la provincia. La actualización de contratos con destino comercial puede ser de un plazo distinto a un... Sí, mínimo son 3. Esto se unificó. ¿Hay una cantidad máxima de norma? No hay una cantidad máxima. La norma no dice nada. No puede superar el monto que establece el mínimo, porque si ya renovas tanto, esto es como en los temporarios, ¿no? Que te dicen, los temporarios el plazo máximo es 3 meses. Antes que hacía 2, y seguían. Ahora te dicen, no podés hacer 3 meses como máximo. Haces un contrato de 2 y otro de 2 meses ya pasaste. Bueno, acá se tendría que aplicar el mismo criterio. Nunca podría superar los 3 años, porque acá el inquilino tendría derecho a discutir, ¿no?
Griselda Estela me pregunta si hay una ley en La Pampa. Desconozco si hay una ley de los martilleros muy propio de La Pampa. Eso. Es decir, yo creo que Griselda, ustedes lo que tendrían que ver acá está la norma, la que dice que la intermediación corresponde al martillero solamente, y que si lo utilizan los dos, dice el código, lo tienen que pagar los dos. Fenómeno. Pero si no hay una ley que te lo diga, que tiene que pagarlo el propietario, el locador, a mí me parece que se lo podían decir al locatario. Porque si vos sos el propietario, si yo soy propietario y no hay una norma expresa, bueno, yo se lo puedo exigir, y si al locatario no le gusta o no le interesa, bueno, no se lo alquilo. Pero acá lo están pagando los propietarios en Buenos Aires, porque hay una ley, que fíjate en el comentario que yo comento martillero, la cito y todo, con la fecha que salió y todo, y después cito el fallo que la declaró inconstitucional a esa ley, por ir por encima del Código Civil. Así que me parece que no corresponde. Bueno, a ver si hay alguna preguntita más. Dijo. Bueno, si no hay más ninguna consultita más, a ver, puede ser que cuando lleguen a su casa, como nos sucede a todos, ¿no? Nos quede una duda sobre algún tema en especial, algo que vuelven a releer o ven en el contrato y les queda dudas. Bueno, se la pasan a Jorgelina o a alguna de las otras chicas del consejo profesional, que me las envíen y yo las contesto en 24 horas, cosa que se las reenvíen, para que les quede más claro, ¿no? Hay una ley en La Pampa, muchas gracias, excelente explicación. Bueno, gracias Griselda. Bueno, entonces damos por finalizada la capacitación, espero que haya sido de utilidad. La idea fue básicamente esa, ¿no? Que sepan que está esta nueva ley, que es muy, muy reciente, que va a durar muchos años. Fíjense que estas leyes no se modifican así porque sí. Y bueno, y tener un modelo y alguna parte práctica para más o menos poder ver de lo que va la cosa, como dice Serrat, ¿no? Así que bueno, ojalá pueda el año próximo hacer algo presencial, sobre todo el tema de sociedades, con todas las nuevas SAS, todas las nuevas tipologías societarias que hay, y podamos vernos presencial, como siempre, que iba primero a Pico y después a Santa Rosa. Y bueno, Sofía, gracias. Sofía, muchas gracias, mucha exposición. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Griselda. Y bueno, insisto, cualquier duda que tengan sobre esta ley o algún tema societario, ustedes saben que en mi especialidad, que soy profesor en la Facultad de Derecho Societario, así que no duden en enviarme cualquier duda al mail a la gente del Consejo, que yo con mucho gusto los puedo asesorar. Así que bueno, será hasta cualquier momento. Muchas gracias por su atención.